La semana pasada hablamos sobre el hecho de que las personas buenas no se van al cielo. Las personas perdonadas sí se van. Pero eso plantea una pregunta común. Si Dios es amoroso, ¿por qué no simplemente perdona a todos? Permíteme contarte una historia sobre un rey de mucho tiempo atrás. Él era un rey justo y recto que gobernaba con justicia. Tenía varias leyes en su reino. Una de las leyes era que no se podía robar. Y si robabas, recibirías 20 azotes. Una noche, en el propio palacio del rey, hubo un robo y no atraparon al culpable. Así que el rey se presenta ante el pueblo y dice: «Mi pueblo, alguien ha robado en el palacio, y si lo atrapamos, recibirá 20 azotes». Esa misma noche ocurrió otro robo en el palacio real, pero esta vez sí atraparon al culpable, y era la madre del rey. Todo el reino está en conmoción sobre lo que va a pasar. ¿Va el rey a castigarla y darle los 40 azotes que merece? ¿O simplemente la dejará ir porque es su propia madre? Todos los ciudadanos están discutiendo acerca de esto. Algunos dicen que no debería castigarla porque es su propia madre. Otros dicen que no importa que sea la madre del rey. ¿Tú qué crees que debería hacerse? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Puede el rey simplemente perdonarla? ¿Puede Dios simplemente perdonarte a ti? ¿Puede Dios simplemente perdonar a todos? Es una gran pregunta, pero hay preguntas importantes que la preceden. Para empezar, ¿por qué necesitamos ser perdonados? ¿Y de dónde vienen el pecado y el mal? Ahí es donde el libro de Génesis puede ayudar. En el libro de Génesis vemos que hay un rey sobre toda la tierra, un rey justo que es poderoso y también bueno y lleno de gozo y bendición. Ese rey es Dios. En Génesis 1 vemos a Dios creando la tierra y todo lo que hay en ella, con una belleza asombrosa, con propósito y bendición. El pináculo de su creación es el hombre y la mujer. Ellos fueron hechos a imagen de Dios y están hechos de manera peculiar para tener compañerismo con Dios. Dios no estaba solo ni necesitaba nada. Él estaba eternamente gozoso antes de la creación. Él nos creó para traernos a su gozo. Podemos ver eso en el hermoso huerto que creó para el hombre. Se llamaba el huerto del Edén, Génesis 2:10. Era un lugar de belleza, placer y amistad cercana con Dios. Día tras día, Adán y Eva caminaban con Dios y exploraban su increíble mundo nuevo. Era un mundo creado para su placer, su felicidad, su bendición. ¿Sabías que Dios es el que creó el placer y la felicidad? Todo lo que disfrutamos proviene de Dios. Y te voy a contar un pequeño secreto. Dios incluso creó el sexo. Fue idea suya. Él no está sorprendido mirando desde allá, desde el cielo, diciendo: ¿qué están haciendo allá abajo? No, Él creó el sexo y quiere que disfrutemos del sexo dentro del marco de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. No es un aguafiestas cósmico como muchos suponen. Él es el que nos creó y sabe lo que nos satisfará y bendecirá, lo cual en última instancia es cultivar una relación con Él. Por iniciativa de Dios, Adán y Eva experimentaron placer y alegría. Tenían una amistad con Dios, pero también sabían que Dios no era solo un amigo. Él era un rey y debía ser obedecido. Génesis 2:15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Adán y Eva recibieron un huerto entero para que los emocionara y los deleitara. Pero había un árbol sobre el cual Dios ordenó y les advirtió que no comieran de él. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Dios nos creó,
Él debe tener el derecho a gobernarnos. Él debe ser el que manda y nosotros debemos ser los que obedecemos. No estaría bien si yo le arrancara la corona de la cabeza a Dios y la colocara en la mía, actuando como si yo fuera el rey. Si nosotros ignoramos las advertencias de Dios, si nosotros decidimos lo que es correcto y lo incorrecto, en lugar de someternos a lo que Dios dice que es correcto e incorrecto, habrá consecuencias y perderemos las increíbles bendiciones que Dios tiene para nosotros. El 28 de enero de 1986, el ingeniero de la NASA Roberto Evelyn se sentó con exasperación mientras se preparaba para ver el lanzamiento del transbordador espacial Challenger en su 10ª misión. Millones en los Estados Unidos y alrededor del mundo encendieron sus televisores para ver cómo Christa McAuliffe se convertiría en la primera maestra de escuela en ir al espacio. Ella incluso planeaba dar lecciones a sus estudiantes mientras estaba en órbita. Roberto Evelyn había luchado durante meses para retrasar el lanzamiento. Él creía que ciertos sellos llamados anillos O estaban defectuosos. Los anillos O sellaban las uniones en el cohete propulsor del transbordador, que contenía 500,000 galones de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Evelyn advirtió que las bajas temperaturas podrían comprometer la integridad de los anillos O, impidiendo que sellaran. La temperatura el 28 de enero bajó a un nivel récord para un lanzamiento. Fue de -8 grados centígrados esa noche y solo -3 grados al momento del lanzamiento. Roberto Evelyn le rogó a la NASA y les advirtió que terminaría en un desastre. Luchó durante meses hasta la noche antes del lanzamiento, pero no le hicieron caso. El Challenger despegó y solo 73 segundos después del lanzamiento, los anillos O fallaron y el transbordador espacial explotó en pedazos. Los 7 astronautas, incluida Christa McAuliffe, murieron. Adán y Eva también ignoraron la advertencia de Dios, y eso ha traído consecuencias terribles, desastre a nuestro mundo. La semana pasada vimos que no somos lo suficientemente buenos para llegar a Dios. Todos nos hemos rebelado contra Dios al quebrantar su ley, lo cual es pecado. Y esto nos lleva a nuestro problema. Somos pecadores, quebrantamos la ley de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos trae su juicio. Pero, ¿cómo nos metimos todos en este lío? ¿Y de dónde vienen el pecado y el mal? Génesis 3 nos muestra que el pecado viene de, en primer lugar, ignorar la palabra de Dios. Génesis 3, versículos 1 al 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Algunos de ustedes podrían estar diciendo, ¿realmente creo todo esto? ¿La creación en 6 días? ¿Una serpiente que habla? ¿Una fruta prohibida? Puedes tener dudas, pero te pido que me tengas paciencia. Este curso es para ti. Es una oportunidad para ver de qué se trata el verdadero cristianismo. Y Génesis 3 puede ayudarnos. Entonces, ¿quién es esta criatura inesperada? ¿Y qué está haciendo en el hermoso mundo de Dios? Muy pronto descubrimos que un poder maligno está usando a la serpiente. Apocalipsis 12:9 dice esto, y el gran dragón fue arrojado fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. La serpiente aquí está bajo el poder de Satanás y ataca yendo contra la palabra de Dios. ¿Realmente dijo Dios eso?
¿Podemos realmente creer lo que dice Dios? La serpiente está sembrando dudas en la mente de Eva y le está diciendo, no puedes realmente creer todo lo que Dios dice. Te es mejor ignorar lo que dice Dios. Te es mejor ignorar la palabra de Dios. La serpiente también tergiversó la palabra de Dios. Dios ciertamente dijo en Génesis 2:16 que Adán y Eva eran libres para comer de cualquier árbol en todo el huerto. Un huerto lleno de la mejor, la más fresca, la más deliciosa y la más agradable comida del mundo. La única restricción es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente no se enfoca en todo lo que Dios ha provisto abundantemente. Hace que Dios parezca restrictivo. Dice, ¿con que Dios dijo que no podrías comer de ningún árbol? La serpiente introdujo la idea de que Dios es restrictivo, así que sería mejor ignorarlo. Esto es lo primero. El pecado viene de ignorar la palabra de Dios. Número 2. Ignorar la bondad de Dios. Versículos 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente está diciendo, Dios está equivocado, Él está mintiendo, no morirán en absoluto. Esto es un ataque al carácter de Dios. Lo que realmente está diciendo es, Dios no es bueno, no está a favor de ustedes. Es un Dios tacaño. Dios es egoísta y controlador y quiere impedir que ustedes lleguen a ser como Él. Él no quiere que avancen. Satanás hizo que pareciera que la amenaza de muerte era una táctica de miedo para mantenerlos en línea. Les está diciendo que Dios no tiene en mente nuestros mejores intereses. Lo increíble es que este ataque se hace a pesar de que Dios les ha provisto a Adán y a Eva miles de buenos regalos en el huerto, incluido el regalo de tenerse el uno al otro. Todas estas bendiciones provienen de Dios y han sido una fuente increíble de placer y alegría. Pero Satanás les dice, no encontrarás tu mayor placer en Dios. Tienes que alejarte de Dios y de su reinado para experimentar placer. Tú deberías ser como Dios. Tú deberías ser el rey. Ahora bien, yo puedo identificarme con esto. Yo tuve este tipo de dudas cuando estaba creciendo. No creía realmente que Dios supiera lo que me daría placer, por ciertas luchas y cosas que no salieron como yo quería. No estaba seguro de que Dios realmente estuviera a mi favor o tuviera en mente mis mejores intereses. No odiaba a Dios como lo hace Satanás. Solo lo ignoraba, me distancié. Decidí que sería mejor confiar en mí mismo y hacer las cosas a mi manera. ¿Sabías que una de las canciones más populares en funerales en Estados Unidos es A mi manera, de Frank Sinatra? Aquí te muestro parte de la letra. Imagina que esta canción se está cantando en el funeral de alguien. Y ahora el final está cerca. Y así enfrento el último telón. Mis amigos, lo diré claramente. Expondré mi caso del cual estoy seguro. Actos de los que me arrepiento, he tenido pocos, pero, de nuevo, demasiado pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer y lo llevé hasta el final sin excepción. Sí, hubo veces, estoy seguro que lo sabías, cuando mordí más de lo que podía masticar. Pero a través de todo ello, cuando hubo duda, lo comí todo y lo escupí. Lo enfrenté todo y me mantuve erguido y lo hice a mi manera. Pensar que hice todo eso, y permítanme decir, no de una manera tímida, oh no, yo no. Lo hice a mi manera. Porque, ¿qué es un hombre? ¿Qué tiene? Si no se tiene a sí mismo, entonces no tiene nada. Eso es como decir que tú eres
todo lo que tienes. Decir las cosas que Él realmente siente y no las palabras de uno que se arrodilla. El historial muestra que recibí los golpes y lo hice a mi manera. Sí, fue a mi manera. Yo también hice las cosas a mi manera. No estaba dispuesto a arriesgarme siguiendo a Dios. De lo que no me di cuenta fue de que había quitado la corona de la cabeza de Dios y la había puesto en la mía. Quizás tú has hecho lo mismo. Quizás has tenido tu propia racha de dificultades, tu propio sufrimiento, y te preguntas si Dios es realmente bueno y si tiene en mente tus mejores intereses. Quizás estés enojado con Dios. Quizás solo te hayas distanciado, solo lo hayas ignorado o hasta te hayas apartado de Dios. Quizás estés comenzando a darte cuenta de que has creído mentiras acerca de Dios. Y ahora te encuentras con su corona en tu cabeza. Esa es la segunda causa del pecado. El pecado viene de ignorar la bondad de Dios. Número 3. Ignorar las consecuencias de Dios. Cuando la serpiente dijo, no morirán en absoluto, estaba diciendo que no habrá consecuencias por tus acciones. Estaba diciendo, está bien, tal vez me equivoqué sobre qué árboles pueden comer, pero no morirán. No hay nada de malo en desobedecer a Dios. Eso no te matará. No habrá consecuencias malas. En marzo de 2011, un enorme tsunami golpeó a Japón. El terremoto en el océano ocurrió muy cerca de Japón. ¿Que no hubo advertencia? ¿O sí la hubo? En las colinas al norte de Japón, grandes piedras que parecen tumbas masivas están inscritas con advertencias antiguas. Algunas de ellas tienen 600 años. En las piedras dice, no construyas más abajo de este punto, porque si lo haces, el océano vendrá y lo tragará. Los historiadores dicen que se tarda un promedio de 3 generaciones para olvidar el último tsunami. Y luego vuelven a construir y el océano viene y se lo lleva todo. Nosotros pensamos de la misma manera. No habrá consecuencias. No te preocupes por las advertencias antiguas. No se aplican a nosotros. Todos los demás lo están haciendo. Será divertido. No habrá problemas. Pero sí hay problemas. Y las consecuencias sí vienen. No siempre de inmediato, pero vienen. La primera consecuencia que vemos es vergüenza. Versículos 6 y 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que Satanás les dijo era una verdad a medias. No murieron ese día, al menos no físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Su comunión constante con Dios murió, y de inmediato se dieron cuenta de sus imperfecciones. Se volvieron autoconscientes y centrados en sí mismos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sintieron expuestos y vulnerables. Se sintieron avergonzados. El miedo se introdujo en su relación. Ya no confiaban el uno en el otro y no confiaban en Dios. Se sintieron culpables y avergonzados ante Él. Su pecado fue expuesto. Estaban desnudos ante un Dios santo y trataron de cubrirlo todo con unas hojas de higuera. Nosotros hacemos lo mismo. Tratamos de cubrir nuestra vergüenza, bebemos, nos cortamos, desperdiciamos horas en las redes sociales, comemos en exceso, nos medicamos, vemos serie tras serie, vamos a terapia, consumimos drogas, vemos pornografía o jugamos videojuegos.
Tenemos muchas hojas de higuera para tratar de cubrir la vergüenza. Otra consecuencia que vemos es separación, versículos 8 al 13. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Esta es la peor consecuencia imaginable. Fueron separados de Dios. Adán y Eva caminaban con Dios en la frescura del día. Esto era lo que siempre hacían. Disfrutaban de la compañía de Dios, experimentaban intimidad, alegría y satisfacción con Dios, pero ya no más. El sonido de Dios caminando en el huerto, en el pasado les traía alegría, ahora les trae terror. Y no corren para ir a ver a Dios, ahora corren lejos de Él. Están tratando de alejarse de la presencia de Dios porque se sienten culpables. Robaron su corona y huyeron. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios los encuentra? ¿Están dolidos? ¿Se arrepienten? No. Empiezan a culpar a todos a su alrededor. Adán dice, no es mi culpa. Me escondí porque estaba avergonzado. Es culpa de ella. Ella me dio el fruto y es tu culpa, Dios, porque tú me diste a la mujer. De hecho, hizo parecer que era culpa de Dios. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Culpamos a nuestra crianza, a nuestras personalidades, nuestras circunstancias, a nuestras luchas personales. Incluso culpamos a Dios, asumiendo que estas cosas son las responsables por las decisiones que tomamos. Nos sentimos como víctimas y es muy fácil hacerse la víctima y simplemente culpar a alguien o a algo más. Pero eso produce los mismos resultados ahora que en el principio. Separación. Nos separa de los demás y nos separa de Dios. Otra consecuencia es sentencia. Esto está en los versículos 14 al 19. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Podemos realmente creer que hay consecuencias para nuestras acciones? Sí podemos. Como resultado de su rebelión y desobediencia, Dios los castiga. Él les dicta sentencias por su culpa. La serpiente tendrá que arrastrarse sobre su vientre. Eva tendrá dolor en el parto y contenderá con su marido. Y Adán experimentará dolor y sudor para proveer para su familia. Y finalmente, Dios los expulsó del huerto y lejos de su presencia.
Toda la creación se ha visto afectada por esta maldición. Por eso las malas hierbas crecen en nuestros jardines. Los mosquitos nos pican y el cáncer nos mata. Es por eso que la gente odia, mata, abusa, explota. Es por eso que hay dolor, tristeza y sufrimiento. En este momento podrías estar pensando, bueno, ¿por qué los castigó Dios? ¿Por qué no simplemente los perdonó? Esa es una gran pregunta y una que necesitamos responder. La razón por la que no puede simplemente perdonar a Adán y a Eva es porque Él es un Dios justo. Él es santo y puro y debe hacer lo que es correcto. Él no puede simplemente ignorar la traición y la rebelión. Si lo hiciera, en cierto sentido, estaría aprobándola. Estaría diciendo que el pecado contra él realmente no es gran cosa. Si un juez se hace de la vista gorda, es injusto. En octubre de 2006, en el condado de Lancaster, Pensilvania, un camionero llamado Charles Roberts disparó y mató a 5 niñas menonitas de 6 a 13 años. Luego se disparó y se mató a sí mismo. Pero supongamos que no se hubiera disparado a sí mismo y que fue llevado a juicio. ¿Qué pensarías si el juez dijera, ¿sabes qué, Charles? Hoy estoy de buenas y he decidido perdonarte. ¿Por qué estaría mal simplemente perdonarlo? Porque ha quebrantado la ley y el crimen no ha sido pagado. El crimen debe ser pagado. Es lo mismo con Dios. Si Él es un Dios justo, debe castigar el pecado. Dios tiene que odiar y oponerse al pecado. La gente a menudo dice, no quiero tener nada que ver con un Dios lleno de ira. ¿De veras? ¿Preferirías tener un Dios que no castiga el pecado? ¿Que piensa que está bien que Charles Robert mate a niñas menonitas? ¿Que ignore lo que hizo Hitler? ¿O a quien no le importan los que abusan y violan a niños? Creo que todos tenemos un sentido de justicia. Sabemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Simplemente es mucho más fácil aplicar la justicia a los demás. Mi amigo Jaime antes tenía que hacer un viaje muy largo para ir a su trabajo cada día. Y la carretera que tomaba en cierto lugar se reducía a un solo carril. Y siempre estaba congestionada. Y a menudo, cuando estaba atorado allí en medio del tráfico, simplemente esperando pacientemente a que se hiciera un solo carril, algunos tipos pasaban volando por el acotamiento, adelantando de manera injusta a todos los que avanzaban en el carril. Mi amigo se enfurecía tanto que gritaba, usualmente con las ventanas subidas, ¡que pongan algunos policías aquí! Pero un día estaba en esa congestión y ya iba tarde a una reunión de pastores y empezó a pensar, Jaime, eres una persona bastante importante. Eres un pastor. Estás haciendo el trabajo de Dios y Dios no quisiera que llegaras tarde. Así que se metió al acotamiento y se fue hasta delante de todo el tráfico. ¿Puedes creerlo? Fue un hipócrita con H mayúscula. ¿Cómo pudo hacer eso? Bueno, es mucho más fácil aplicar la justicia a los demás. Es más fácil excusarnos y justificar lo que hacemos. Está bien que lo hagamos nosotros, pero está mal que lo haga alguien más. Dios es un Dios justo, pero su ira, su castigo, no es una explosión emocional. Él no está sentado en el cielo enfurecido, esperando para abalanzarse sobre aquellos que desobedecen. La ira de Dios es una respuesta controlada, medida al pecado. Si no hubiera pecado, la ira de Dios ni siquiera existiría. La ira es su respuesta justa a nuestro pecado. Pero no parece que estemos experimentando su ira en este momento. Quebrantamos las leyes de Dios todos los días, pero no parece haber consecuencias, al menos no de inmediato. ¿Por qué es así? Bueno, puede parecer un poco confuso, pero es por algo que todos necesitamos desesperadamente. Se llama misericordia. La justicia es recibir lo que merecemos.
La misericordia es no recibir lo que merecemos. Y Dios es un Dios misericordioso. Él no siempre nos da lo que merecemos, al menos no de inmediato. El teólogo R.C. Sproul cuenta una historia en su libro La Santidad de Dios, acerca de una vez que estaba enseñando en una universidad cristiana. Les dijo a sus alumnos de primer año que tenían que entregar 3 trabajos, uno para finales de septiembre, uno para finales de octubre y otro para finales de noviembre. Les dijo que si entregaban cualquier trabajo un día tarde, su calificación sería una F, reprobatoria. Les preguntó a todos si entendían y toda la clase dijo que sí. El primer trabajo se entregó al final de septiembre y 10 estudiantes llegaron a clase sin su trabajo. Estaban tan asustados que dijeron: «Profesor Sproul, lo sentimos mucho. Aún estamos intentando adaptarnos a nuestro primer año en la universidad. Por favor, denos más tiempo». El profesor Sproul dijo: «Está bien, les daré más tiempo esta vez, pero la próxima vez recibirán una F». Le agradecieron y hasta le cantaron una canción sobre lo genial que él era. El siguiente trabajo se entregó a finales de octubre y esta vez alrededor de 20 estudiantes no entregaron su trabajo. Estaban nerviosos, pero no tanto como la primera vez. Dijeron: «Profesor Sproul, tuvimos el baile anual y otros exámenes parciales, pero le entregaremos el trabajo». Él dijo: «Está bien, les daré otra oportunidad, pero la próxima vez recibirán una F». Al final de noviembre, alrededor de 30 estudiantes no entregaron su trabajo y estaban realmente despreocupados al respecto. Dijeron: «No se preocupe, profesor Sproul, tuvimos otros finales, pero se lo entregaremos». Él abrió su hoja de calificaciones y dijo: «Anderson, ¿tienes tu trabajo?». Y Anderson dijo que no. F. Baker, ¿tienes el tuyo? No. F. Conner, ¿tienes tu trabajo? No. F. Conner se levantó y dijo: «Eso no es justo». El profesor Sproul dijo: «Conner, creo que tu último trabajo también lo entregaste tarde. Así que si quieres justicia, te daré una F por este y otra F por aquel». Conner rápidamente cambió de actitud. ¿Qué pasó? Los estudiantes se acostumbraron a la misericordia, se acostumbraron a no recibir lo que merecían, y tan pronto como llegó la justicia se indignaron y exigieron misericordia. Nosotros no somos diferentes. Nos acostumbramos tanto a la misericordia que la idea de que Dios nos dé lo que merecemos, justicia, parece dura e incluso injusta, y empezamos a exigir misericordia. Vemos la justicia de Dios en Génesis, cómo Dios castiga a aquellos que desobedecen, pero también vemos su misericordia. Génesis 3:21 es un versículo fascinante. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. A pesar de su rebelión y desafío descarados, Dios cuida tiernamente de Adán y Eva. Los delantales hechos por ellos para cubrirse no eran suficientes. Lo que necesitan es que Dios cubra su pecado y su vergüenza. ¿De dónde crees que Dios obtuvo estas pieles? Tuvo que matar a un animal y derramar su sangre para cubrirlos. ¿Por qué haría eso? ¿No era el animal inocente? Ese animal no hizo nada malo. ¿Por qué tuvo que morir? 2 versículos nos ayudan aquí. Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Una vida tiene que ser dada para que otra pueda ser perdonada. Una criatura inocente puede pagar el castigo por una culpable. En esencia, un animal inocente murió para que Adán y Eva no tuvieran que morir. El animal fue un sustituto, pero solo temporal. Miles de años después vendría otro sacrificio inocente
que cubriría el pecado permanentemente. Jesús, el sustituto permanente, quien derramó su sangre inocente en la cruz para cubrir nuestra culpa. Jesús sacrificó su vida justa para cubrir nuestra injusticia. Jesús dio su vida para salvarnos de la muerte. Jesús probó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos probar su amor. Jesús recibió nuestro castigo para que nosotros pudiéramos recibir su favor. Jesús tomó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser aceptados por Dios. Entonces, ¿por qué no perdona Dios a todos? Porque sería injusto. Se han cometido crímenes contra Él y la justicia exige que haya castigo. Él tiene que castigar nuestro pecado. No puede simplemente mirar hacia otro lado. Permíteme terminar la historia del rey y su madre. ¿Recuerdas que la madre fue atrapada robando? Y toda la gente está alborotada discutiendo sobre lo que se debería hacer. Algunos piensan que él debería castigarla y otros piensan que no. Así que el rey sale a su balcón y calma a la multitud. Él les dice: mi pueblo, ustedes saben que yo soy un rey justo y recto. También saben que mi madre ha robado de este palacio. No una vez, sino 2 veces. Por lo tanto, la condeno a 40 latigazos. La gente no puede creerlo, así que llevan a la anciana y la atan al poste de flagelación. El verdugo toma su látigo y está a punto de empezar a darle los latigazos, cuando el rey le dice: espera, detente. Luego baja de su balcón, se pone detrás de su madre, se quita su túnica y abraza a su madre. Y luego dice: puedes continuar con el castigo. Y el rey recibe los 40 latigazos por su madre. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él ha tomado nuestro castigo. La buena noticia para nosotros es que Dios ya castigó nuestro pecado. Lo castigó en la cruz al aplastar a su propio Hijo en nuestro lugar. Y aunque Él no perdona automáticamente a todos, Él ha abierto un camino para que todos puedan ser perdonados. Y ese camino no se basa en nuestras buenas obras o en lo que nosotros podamos hacer. Se basa en lo que Jesús ha hecho en su muerte en la cruz y en su triunfante resurrección. Dios no perdona a todos. Perdona a aquellos que se humillan y reconocen su propio pecado y rebelión. Perdona a aquellos que se apartan de su pecado y se aferran a Jesús para recibir el perdón. En el versículo 9, Dios llama a Adán. ¿Dónde estás? ¿Crees que el Dios que acaba de crear los cielos y la tierra no sabe dónde están? Estaban aquí hace un minuto. ¿Dónde están ahora? ¿Qué está haciendo Dios? Él los está llamando a salir y a arrepentirse. Mucha gente piensa que cuando pecan contra Dios, Dios ya no quiere nada con ellos, que Él se alejará y los abandonará. Pero eso no es lo que sucede aquí. Cuando Adán y Eva pecan, son ellos los que se alejan. Ellos abandonan a Dios, no al revés. ¿Qué hace Dios? Él corre hacia ellos. Dios toma la iniciativa. Él los busca, los llama. Adán, ¿dónde estás? Pero ellos deben responder. Deben entrar en razón. Dios dio el primer paso. Ahora ellos deben moverse hacia Dios. Y creo que Dios está llamando a algunos de ustedes a hacer lo mismo. Quizá tú has estado huyendo de Dios, escondiéndote, asumiendo que debido a tu pecado, Dios ha estado corriendo lejos de ti. Dios no está corriendo. Él te está llamando. ¿Dónde estás? Él te está llamando a dejar de esconderte y a salir. Y puedes hacerlo apartándote de tu pecado y confiando solo en Jesús. Y si lo haces, serás contado entre los muchos que han sido perdonados y aceptados por Dios.